Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga ricamente hoy, mañana y siempre. Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de Dios, que va roca mía y redentor mío. Hace tiempo quería hacer esta grabación para tratar de explicar algo. Y un amigo y hermano en Cristo Jesús me envió un video recientemente en el cual un fulano hablaba y decía, no, yo quiero que la Iglesia Católica Romana, yo quiero que la Iglesia Evangélica y la Iglesia Católica Romana sepa que la Iglesia Católica Romana fue la que nos dio la Biblia en el año 380 y que la Iglesia Católica Romana es la iglesia que el Señor Jesús vino a fundar y establecer. Yo al escuchar esto, y no es la primera vez que escucho esas declaraciones, yo no sabía si ponerme a reír o enojarme de la ignorancia de este fulano. Me daba pena porque verdaderamente a todo católico le han hecho creer esas cosas. Le han hecho creer eso y muchas otras cosas que aseguran que son verdad sin tener base histórica ni fondo histórico, sin haber investigado, sino que simplemente aceptan ciegamente lo que sale de Roma, lo que sale del Vaticano, y lo repiten, como que fueran un loro o un papagayo, lo que sea, y da pena. Y por eso es que he querido hacer esta grabación, para ver si que claro un poco esto. La palabra de Dios, no mi palabra, no lo que yo creo, no la iglesia evangélica, la Biblia, la palabra de Dios dice en Lucas capítulo 6, verso 39, y les decía una parábola, el Señor Jesús hablando, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? No caerán ambos en el hoyo. Y quisiera que hagamos una oración antes de yo continuar con la presentación. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, gracias por este privilegio que puedo venir delante de ti, delante de tu trono, a través de la sangre de Cristo Jesús, con toda confianza, que tienes todo atento, que tienes todo inclinado a mi clamor y oración. Padre amado, no he venido para ofender a absolutamente nadie, porque no tengo nada en contra de nadie, simplemente quiero exponer la verdad de tu palabra con la ayuda de tu Espíritu Santo. Quítame a mí y ponte tú y habla, Señor mi Dios, porque tú eres el que conoce las necesidades de los que van a estar escuchando, de los que van a estar viendo esta grabación, no solamente ahora, sino en el futuro. Señor, que sea de bendición. Y si yo fallo en pedirte algo que va a beneficiar, que va a bendecir a las personas que van a escuchar y ver este video, esta grabación, tú no falles en concedérselo, porque te lo pido todo para tu gloria y tu honra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. La Biblia, amigo, tiene 66 libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Los primeros 39 libros que componen el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el libro del profeta Malaquías, ya estaban, entienda y escuche claramente, ya estaban escritos cientos de años antes de que existiera la Iglesia Católica Romana. Entienda y escuche claramente lo que le estoy diciendo, lo que estoy declarando. Estas no son mis palabras. La historia habla y respalda y apoya lo que le estoy diciendo en este momento. Eso no soy yo que lo digo, ni la Iglesia Evangélica. Eso lo dice la historia, como dije, y vuelvo y lo repito. Los 27 libros que componen el Nuevo Testamento, desde el libro de Mateo hasta el Apocalipsis, ya habían sido escritos en los primeros 100 años de la existencia de la iglesia cristiana. La iglesia que verdaderamente fue establecida y fundada por el Señor Jesús. Por lo menos 490 años
antes de que la Iglesia Católica Romana existiera. Hay por lo menos 140 escritores diferentes que fueron inspirados y movidos por el Espíritu Santo de Dios para escribir los 66 libros de la Biblia en un lapso de 1400 años. Y ninguno, escúcheme claramente, ninguno de ellos puede haber sido católico, ni apostólico, ni romano, porque la Iglesia Católica Romana ni existía siquiera cuando la Biblia ya había sido escrita. Desde el primer libro del Antiguo Testamento, llamado el Génesis, hasta el último libro del Nuevo Testamento, llamado Apocalipsis. Eso no soy yo que lo digo, ni la Iglesia Evangélica. No, eso lo dice la historia. Esto es esta información es basada a la historia. No lo que yo digo ni la Iglesia Evangélica cree ni cosa por el estilo. Los judíos, escuchen y entiendan claramente, los judíos ya tenían el Antiguo Testamento cuando el Señor Jesús vino y no había sido escrito por ningún católico, apostólico ni romano. Porque vuelvo y repito, la Iglesia Católica Romana no existía todavía. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento fueron escritos por Moisés. Y en lo que yo sé, históricamente hablando, Moisés era judío, no católico romano. En el Antiguo Testamento hay libros que son históricos, libros poéticos, libros proféticos, libros de sabiduría, libros que son salmos o cánticos de alabanza a Dios, de adoración a Dios. Y ninguno de esos 39 libros que componen el Antiguo Testamento fueron escritos por alguien de la Iglesia Católica Romana. Porque como ya dije, y vuelvo y repito, la Iglesia Católica Romana ni existía siquiera. Eso no soy yo que lo digo, eso no es la Iglesia Evangélica que lo dice, no, eso es la historia. Esto es historia, porque yo no lo estoy repitiendo como un loro, como un papagayo, algo que me dice la Iglesia Evangélica. No, esto es historia. Investíguelo usted para que usted mismo pueda corroborar lo que le estoy diciendo, que no son disparates que nosotros, la Iglesia Evangélica, hemos inventado o algo por el estilo. Si usted se ofende por lo que le estoy diciendo, oféndase. Oféndase conmigo. Pero yo le aconsejo a usted que es mejor que se ofenda con la persona que le mintió, con la organización que le ha mentido, y no conmigo, porque les estoy declarando, diciendo y proclamando la verdad. Esto no soy yo. Esta es la historia que habla y refuta aquello de que la Iglesia Católica Romana nos dio la Biblia en el año 380 por un papa, y que la Iglesia Católica Romana es la iglesia que vino a fundar y establecer el Señor Jesús, cuando la verdad está lejos de eso, está lejos completamente de eso. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, está grabado el día en que fue establecida y fundada la iglesia que vino verdaderamente a fundar el Señor Jesús. Y ocurrió, escuche lo que le voy a decir, 50 días después de la resurrección corporal del Señor Jesús. 50 días. Sabemos que fueron 50 días después de la resurrección corporal del Señor, porque estaban celebrando el día de Pentecostés, que era la celebración de cuando Dios le dio a los judíos su palabra en el monte Sinaí, allá en el desierto. Escuche, ese día estaban celebrando Pentecostés. Pente, que le pusieron así, ocurría 50 días después de la celebración anterior que habían celebrado los judíos, llamada primicia. Léalo en el capítulo 23 de Levítico. La mayoría de ese capítulo de Levítico 23 habla de 7 fiestas solemnes
que Dios le había dado a Israel para que ellos celebraran, que verdaderamente eran 7 citas que Dios tenía con el pueblo de Israel para que ellos celebren 7 fiestas solemnes hacia Jehová Dios. No son 7 fiestas de los judíos, sino son 7 fiestas solemnes de el Señor. Entonces, verdaderamente ese día de Pentecostés, los judíos le llaman ese día Shavuot. Esa iglesia empezó con 120 creyentes, con 120 personas, y ninguno de ellos eran católicos, ni apostólicos, ni romanos. Todos esos 120 personas eran judíos. En ese día, dice la Escritura que fueron añadidas como 3,000 personas a la iglesia del Señor. Y esa iglesia no era ni católica ni romana. Vaya y busque su Biblia y vea lo que dice en la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, en el verso 41. Dice, y se lo cito: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Hechos capítulo 2, verso 41 de la Nueva Versión Internacional. Esto no lo digo yo. Esto no lo dice la iglesia evangélica. No. Esto lo dice la historia y lo que está grabado en la palabra de Dios. Lo declara y lo dice. Y es irrefutable. Vuelvo y repito. No se enoje, amigo, conmigo, porque le digo la verdad. Enójese con aquel que le ha mentido, con aquel que le ha hecho creer cosas así como ese disparate de que la Iglesia Católica Romana fue la iglesia que vino a establecer y a fundar el Señor Jesús, y que fueron ellos los que nos dieron la Biblia en el año 380, cuando la Iglesia Católica Romana ni existía siquiera. Mire, Martín Lutero, un cura católico romano, y Felipe Melanchthon dicen que la Iglesia Católica Romana fue fundada y establecida en el año 600. Estos dos son curas católicos romanos. Ellos fijan la fecha en el año 600 que el Papa llamado Gregorio el Grande o Gregorio I, a quien le apodaban el flautista que lleva a la iglesia por el mal camino. Ellos dicen, vuelvo y repito, Martín Lutero y Felipe Melanchthon fijan el año 600 cuando fue la iglesia romana, la iglesia católica romana establecida y fundada por el Papa Gregorio I o Gregorio el Grande. El manual de teología escrito por Moody dice que la iglesia católica romana fue establecida y fundada en el año 590. Esto no es lo que yo creo o la iglesia evangélica cree. No, esto es historia. Búsquelo, investíguelo para que usted mismo pueda corroborar lo que yo le estoy diciendo y pueda refutar. Si es que yo estoy equivocado, usted me va a refutar y me va a decir esto y esto y esto. Pero la historia es irrefutable. La Biblia habla, y aquí hay personas que fijan de que la Iglesia Católica Romana fue fundada y establecida en el siglo VI. Entonces, la pregunta del millón, escuche para que entienda claramente, amigo y amiga, no se enoje conmigo, vuelvo y repito. La pregunta del millón es esta: ¿cómo es posible que la Iglesia Católica Romana nos haya dado la Biblia en el año 380, si la Iglesia Católica Romana en el año 380 ni existía siquiera? ¿Y cómo puede ser? Porque la Biblia dice, Hechos capítulo 2, que 50 días después de la resurrección corporal del Señor Jesucristo, la iglesia ya fue establecida y fundada, y esa iglesia no era ni católica ni romana. Como ya dije, en el capítulo 2 de Hechos, verso 41, eran judíos, y empezó con 120, y ese día, al ver de que se estaban cumpliendo lo que Dios había hablado en Joel, en el capítulo 2, que en los posteriores días Dios iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Y ahí se comenzó a cumplir, porque ya el Señor Jesús
les había dicho a ellos, cuando ya se acercaba de que lo iban a crucificar, él comenzó en el capítulo 14 al 17 a anunciar dos cosas: que iba a ser traicionado y que iba a morir, y que iba a venir otro consolador, que era el Espíritu Santo, que esperaran en Jerusalén hasta que se cumpliera esa promesa. Y lo hicieron así. 120 personas fueron llenos, bautizados con el Espíritu Santo, y salieron a las calles, hablando en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Y la gente que estaban allí celebrando el día de Pentecostés, Shavuot, que era el día cuando Dios le dio su palabra al pueblo judío en el monte Sinaí, allá en el desierto. Y ellos los escuchaban que hablaban en el idioma de las naciones donde habían venido a celebrar el día de Pentecostés. Y creyeron. Y se añadieron ese día, 50 días después de la resurrección corporal de nuestro Señor Jesucristo, se añadieron como 3,000 personas a la iglesia, que empezó con 120 personas. Y vuelvo y repito, esa iglesia no era ni católica ni romana, sino que era compuesta por judíos. Por judíos, amigo. No por católicos, ni apostólicos, ni romanos, ni cosas por el estilo. Esto no soy yo que lo digo. Esto no es la iglesia evangélica que dice eso. No, es la historia. La historia habla en contra de esa creencia de que la iglesia católica romana nos dio la Biblia y que es la iglesia que vino a establecer el Señor Jesús. De ninguna manera. Mi amigo, mire, usted puede seguir creyendo. Usted puede seguir creyendo todo. No solamente es eso de que la iglesia cristiana, la iglesia católica, fue la que nos dio la Biblia y que esa es la iglesia que el Señor Jesús vino a establecer y a fundar. Usted puede seguir creyendo. Usted tiene todo derecho de creer eso. ¿Ok? Pero la verdad no es esa. Y la verdad refuta esa creencia de que la iglesia católica romana es la iglesia que Dios, el Señor Jesús, vino a establecer, y que esa iglesia la iglesia romana fue la que nos dio la Biblia, cuando la Biblia ya había sido escrita antes de que existiera la iglesia católica romana. Y la iglesia que vino a establecer y a fundar el Señor Jesús, 50 días después de la resurrección corporal del Señor Jesucristo, ya estaba siendo fundada en el día de Pentecostés, allí en Jerusalén. ¿Cómo puede usted creer de que la iglesia católica romana, cuando no vino a la existencia, sino como dicen, ¿no?, en el año 600, en el año 590, que es el siglo VI? ¿Cómo es posible? Usted puede seguir creyendo eso. Usted se puede enojar conmigo, enójese conmigo. Mi amigo, usted puede seguir creyendo que la iglesia católica romana fue la que nos dio la Biblia. En el año 380, cuando la iglesia católica romana, vuelvo y repito, ni existía, usted tiene todo derecho, como dije anteriormente, de seguir creyendo ese disparate. Sígalo creyendo. Pueda que yo lo pueda persuadir a que por lo menos vaya e investigue lo que le estoy diciendo, a ver si es que es verdad o yo le estoy mintiendo. Investíguelo, por favor, y usted mismo descubra la verdad. La historia, como dije anteriormente y vale repetirlo, refuta rotundamente el disparate ese de que la iglesia católica romana fue la que vino el Señor Jesús a fundar y a establecer, y que la iglesia católica romana fue la que nos dio la Biblia en el año 380, cuando la Biblia ya estaba escrita. En los primeros 100 años, el Nuevo Testamento por lo menos, el Antiguo Testamento ya estaba escrito por el pueblo de Israel cientos de años antes de que viniera Jesús. ¿Ok? De que viniera Jesús, ya el Antiguo Testamento estaba escrito desde el Génesis hasta el libro del profeta Malaquías. ¿Cómo es posible? Y la iglesia católica romana ni existía. Los que escribieron esos libros, esos 39 libros del Antiguo Testamento, no eran católicos, ni apostólicos, ni romanos. ¿Usted quiere seguir creyendo eso? Sígalo creyendo. Y enójese conmigo porque le digo la verdad. A mí me da pena. Pero ¿sabe algo, amigo? Mire, es triste decirlo, pero aquí lo voy a decir. Aquí hay un patrón que ha existido desde el Génesis
en el capítulo 3, cuando la serpiente engañó a Adán y a Eva, pero entienda claramente, Dios ya había hablado. Entonces el patrón es, Dios habla primero y viene la serpiente, Satanás, a tergiversar, a torcer, a reinterpretar lo que Dios había dicho claramente. En ese día, en ese patrón, y ese patrón, hermano, amigos que me escuchan, es repetido a través de la historia por la serpiente, esa serpiente antigua, por Satanás, con el fin de poner no solamente la palabra de Dios en duda, sino mucho más allá de poner la palabra de Dios en duda, para engañar a la gente, para que la gente se pierda y no crea lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha establecido en su palabra, porque esto no es fanatismo. Esto no soy yo que lo digo, esto no es una iglesia evangélica que dice lo que le estoy diciendo. Esta es la historia, y la historia refuta rotundamente y absolutamente de que la iglesia católica romana haya sido la que nos dio la Biblia y haya sido la iglesia que vino a fundar el Señor Jesús. Habiéndole dicho esto, escuchen lo que le voy a decir. Dios le había dicho a Adán y Eva que podían comer de todos los árboles del huerto. Y viene la serpiente y le dice estas palabras a Eva en aquel día: con que Dios os ha dicho, no comáis de los árboles del huerto. Y desafortunadamente, Eva le contesta a la serpiente, del fruto de todos los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no mueran. Entonces la serpiente le dijo a Eva, le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos vuestros ojos y pasarán a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí entró el engaño. Ya Dios había hablado. Mire, la palabra de Dios dice esto en Juan capítulo 10, verso 10. El ladrón, el enemigo, Satanás, dice claramente, dice, el ladrón no viene más que a robar, a matar y destruir. Tres cosas: robar, matar y destruir. Yo, dice el Señor Jesús, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando Dios habla, siempre va a venir el enemigo a tratar de tergiversar, de torcer, de reinterpretar y mentir con el fin de engañar a la gente para que no le crean a Dios y le crean a Él y llevárselos al infierno. Así de claro, así de simple. Entonces, en el Nuevo Testamento, mire, para que usted vea este patrón, que se repite, vuelvo y repito. En el capítulo 3 de Mateo, busque su Biblia y léalo. Está grabado el bautismo del Señor Jesús en el río Jordán por Juan el Bautista. En aquel día ocurre algo tremendo, porque cuando el Señor Jesús estaba siendo bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, dice la palabra de Dios, no lo digo yo, el capítulo 3 de Mateo, que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. La paloma no era el Espíritu Santo. En forma de paloma, el Espíritu Santo vino en forma de paloma y reposó sobre el Señor Jesús. Y dice, Mateo capítulo 3, que habló el Padre del cielo diciendo estas palabras: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escuche claramente, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en el capítulo 4 de Mateo, después del bautismo, dice la palabra que el Espíritu Santo lo llevó al Señor Jesús al desierto para que ayunara por 40 días. Y después de los 40 días de ayuno, viene el tentador, viene Satanás, viene la serpiente antigua y le dice al Señor Jesús: si eres el Hijo de Dios, si eres hijo de Dios, escuche, en el capítulo 3 el Padre había hablado y había dado testimonio acerca del Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en el capítulo 4 de Mateo, el enemigo le pregunta al Señor Jesús: si eres el Hijo de Dios, di
que estas piedras se conviertan en pan. Si es que eres el Hijo de Dios, ya el Padre había dicho, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Pero ese es el patrón que Satanás ha venido repitiendo a través de miles de años para engañar a la gente. Así que no me sorprende de que la Iglesia Católica Romana le haga creer a todo católico romano de que esa es la madre iglesia, de que esa es la iglesia que vino a fundar el Señor Jesús y que ellos nos dieron la Biblia en el año 380, cuando la Iglesia Católica Romana ni existía siquiera, cuando la iglesia verdadera fue fundada 50 años después de la resurrección corporal del Señor Jesús, y la Biblia ya había sido escrita en los primeros 100 años de esta era. En los primeros 100 años ya había sido escrita la Biblia, el Nuevo Testamento, el Antiguo ya existía. Y ninguno de esos libros, ninguno, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, 66 libros de la Biblia, fueron escritos por ningún católico, ni apostólico, ni romano. ¿Usted quiere seguir creyendo en esos disparates, en esa tontería? Sígalo creyendo. Y si se enoja conmigo, enójese conmigo. Yo prefiero agradar a Dios, declararle, decirle, proclamarle la verdad, y que Dios se agrade de mí, y que usted se enoje conmigo. Yo prefiero eso. No quiero que Dios se enoje conmigo y agradarlo a usted y decir, no, usted, la Iglesia Católica Romana es la madre iglesia. La Iglesia Católica Romana nos dio la Biblia en el año 380. Mentira del diablo. El diablo ha tergiversado la verdad de la historia y les ha hecho creer a cada católico de que esa es la iglesia que estableció Dios, que ellos nos dieron la Biblia en el año 380 y cosas por el estilo. Nunca, por nunca, por nunca. Por favor, venga en este día el Señor Jesús. Miren, el capítulo 8 de Romanos, capítulo 8 de Juan, en el verso 32, dice el Señor Jesús hablando, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En el verso 38 de ese mismo capítulo 8 de Juan, dice, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor Jesús, en el capítulo 14 de Juan, dice estas palabras, en el verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Escuche, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es exclusividad, no inclusividad, como le hacen creer a muchas personas, de que no, ya porque Jesús murió en la cruz del Calvario 2000 años atrás, ya todo el mundo es salvo. No, el asunto no es así. Escuche lo que le digo y entienda claramente. La muerte del Señor Jesús es una oferta. Así como el ladrón, los malhechores que estaban a los lados, y el uno de ellos reconoció el señorío del Señor Jesús y le pide, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesús le dice, de cierto te digo, este día estarás conmigo en el paraíso. Es una oferta para que usted venga y acepte el señorío del Señor Jesús, acepte la muerte en la cruz del Calvario por Jesús, por usted, por mí y por todos los que caminamos sobre la faz de la tierra. Eso y nada más que eso, es una oferta, pero usted tiene que aceptarla. Es como que yo vengo en la calle, me encuentro con usted y vengo con una caja de zapatos, ¿no? Y se la regalo. Le doy la caja de zapatos y usted saca la cartera, ¿cuánto le debo? Venga, déjeme pagar. No, yo le estoy regalando el par de zapatos, ya usted no tiene que pagarme a mí nada. La salvación es así mismo, es un regalo, es un don que Dios ofrece. Y aquellos que aceptan el señorío del Señor Jesús, aceptan lo que dice la palabra de Dios, nacen de nuevo en aquel día que hacen una oración de arrepentimiento y vienen a Jesús y aceptan a Jesús como su único y exclusivo Salvador, como su único y exclusivo Señor. Usted pudiera hacer eso en este día, en este momento, allí donde usted está, pudiera hacer esta oración y dígale al Señor, Señor, te pido perdón, me han engañado, me han mentido. Y yo quiero arrepentirme de mis pecados. Yo quiero nacer de nuevo, como dice este varón, que mi nombre no importa. El nombre que importa aquí es el nombre del Señor Jesucristo. Porque a Él es que le predico. A Él muerto, resucitado y que viene pronto.
por una iglesia sin manchas, sin arruga. Y si usted no está, su nombre no está escrito en el libro de la vida, se va a perder por la eternidad. Haga esta oración conmigo en este momento. Cierre sus ojitos allí donde usted está y repita conmigo: Señor mi Dios, te pido perdón, porque en contra de ti, solamente en contra de ti he pecado, de pensamientos, de palabras y de hechos. He estado engañado todo este tiempo por una organización religiosa que ha tergiversado lo que dice la palabra, lo que dice tu palabra. Y me he dejado engañar y han engañado a mi familia y a la nación donde usted vive, posiblemente. Señor, te pido perdón. Me arrepiento completamente y totalmente de todos mis pecados. Te pido que me laves con la sangre que derramó tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Lávame con esa sangre preciosa y límpiame de toda mi maldad, porque traigo a ti mi vida para hacer la tuya por la eternidad. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo parta de este mundo, tú me mandes a buscar, o suene la trompeta, me voy contigo, me voy hacia el cielo, a pasar la eternidad contigo, y no al otro lugar que será el lugar del castigo eterno. Gracias te doy, Señor, porque en este día te reconozco como Señor, te reconozco como mi Salvador. Gracias que eres mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Aleluya. Déjame hacer una oración por ti. Padre, en el nombre de Jesús, por todos aquellos que han orado, que han hecho esta oración, para nacer de nuevo, como dice Juan capítulo 3, en esa conversación que tuvo Nicodemo contigo, Señor Jesús, en aquel día, en aquella noche. Gracias te doy. Señor mi Dios, te pido que llenes la vida de estas personas que han hecho esta oración en este momento. Abre los ojos para que vean la verdad de tu palabra, para que conozcan la verdad de tu palabra y no se dejen engañar por organizaciones religiosas que lo que buscan es engañar a personas por interés personal, por interés financiero. Yo no sé, solamente tú lo sabes todo. Padre amado, por favor te pido en el nombre de Jesús que te glorifiques en este momento, en la vida de estas personas que han hecho esta oración. Tócalos, te pido que los toques con un toque divino, con un toque de sanidad, con un toque de milagro, con un toque de misericordia. Tócalos desde la correa de la cabeza hasta la planta de los pies y sánalos, papito lindo, en el nombre de Jesús. Sánalos, te pido, y que sepan que tú eres un Dios vivo, que tú eres un Dios real, que tú eres un Dios de poder, que tú eres un Dios de milagro, que tú eres un Dios de sanidad. Gracias te doy, papito lindo. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús te lo pido todo. Si fallo, invierte algo que va a beneficiar y bendecir a estas personas que han hecho tu oración. No falles en concedérselo, porque te lo pido todo para tu gloria y tu honra. En el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Empiecen a leer el libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Léalo 2, 3, 4 veces y después lea el Nuevo Testamento completo. 2, 3, 4 veces. Y llénese de lo que dice la palabra de Dios. Que Dios te continúe bendiciendo. Y si no nos vemos aquí, no nos conocemos aquí, nos veremos allá arriba. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. La paz del Señor sea sobre ti, sobre tu hogar, sobre tu familia, desde ahora y para siempre. Shalom, la paz de Dios sea contigo.